buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos, con mucho material como siempre hoy en el programa. Nos visita el escritor Gonzalo Unamuno con su nuevo libro de cuentos Contactos Bloqueados. Dos grandes artistas hoy en el programa y juntos los tenemos, ¿eh? Los dos tienen muestras en este momento acá en Buenos Aires. Eduardo Estupía y Renata Yusen con nosotros en el próximo bloque. Y empezamos con una excelente escritora que no vive acá sino en Córdoba. En este momento está en Córdoba, tiene una nueva novela y vamos a hablar con ella por Zoom. Suerte que tenemos el Zoom, ¿eh? Para estos casos es importantísimo, porque si no, teníamos que esperar a encontrarla que viniera a Buenos Aires. La presentamos y charlamos con ella. Ahí va. María Teresa Andrueto nació en 1954 en Arroyo Cabral, Córdoba. Escritora. Es autora, entre otros títulos, de La mujer en cuestión, Los manchados y Cacería. Aldao es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo, ¿eh? Aldao de María Teresa Andrueto. Y ahí la tenemos por Zoom a María Teresa Andrueto. ¿Cómo estás, María Teresa? Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, hace rato que te queríamos invitar porque este libro salió ya hará 2 meses. Sí. Pero bueno, viajaste, sé que Sí, estuviste en la Feria del Libro de Bogotá, en Colombia. Y bueno, tantas sí, idas y venidas acá a Buenos Aires, pero no coincidía con los días de grabación. Así que dijimos, y esto de por vivir en Zoom. provincia. Vivir en provincia, pero también tiene lo suyo y tiene cosas buenas o no. Por algo vivís Sí, allá. así es. ¿No es cierto? Y esta novela Aldao, que leí Sí, con mucho interés, excelente novela, digo de paso. Aldao es un pueblo imaginario, gracias. pero basado en un pueblo real, que es el Mm. pueblo donde vos te criaste, ¿no es cierto? Sí, tiene algunas cosas de ese lugar, o cosas que tiene ese lugar y varios otros pueblos, como sería como un pueblo de la llanura, con la melancolía de los pueblos de llanura, que sí, es la zona geográfica donde yo me crié. En este caso, ese pueblo tiene un hospital psiquiátrico Sí. que también tiene el pueblo donde me crié. Pero según leí, llegó a ser ese hospital psiquiátrico el más grande de Latinoamérica, ¿es así? Así es, Mira así es. vos. Cuando yo era chica, se decía que era el más grande de Sudamérica. Llegó a tener 7.000 internados. En las épocas del hacinamiento, ¿no? Cuando las, em, las dolencias del alma se trataban de esas maneras, digamos, bueno, Tan brutales. con asilamientos, con apartamentos y demás, sí. Bueno, vos hablás en tu novela de este hospital con otro nombre. ¿Cómo se llama el hospital verdadero? Sí, el hospital verdadero se llama Colonia Doctor Emilio Vidal Aval. Vidal Aval. Quiero aprovechar para decir que, bueno, todo está metaforizado y que lo que sucede con el psiquiatra que hace una investigación es ficcional y las investigaciones que se hacen sobre ese psiquiatra también son ficcionales, S- que los personajes del asilo, la pareja, sobre todo una mujer que es una interna, también está construida a partir de algunos recuerdos, pero también de cosas leídas, de fichas de enfermas mentales, fichas diversas, historias clínicas de enfermas mentales de principios del siglo XX. Bueno, todo está transformado, todo está, bueno, es una Es ficción, una quiero decir, ficción, ¿no? pero tiene Más una allá base de de que realidad. yo le preste. Claro. Sí, yo le presto algunas experiencias o conocimientos míos, pero es Y este eso. médico que vos decís es un personaje de ficción, por ahí está basado en investigaciones reales de la época, ¿no? Hablas de la Eh, antipsiquiatría, ¿no es lo que, cierto? claro, lo que sí sucede es que yo, cuando era joven, en los años 70, se hablaba mucho de la antipsiquiatría, hubo todo un movimiento que la dictadura interrumpió, entonces me pareció que podía ser pertinente Sí. que el psiquiatra tuviera
un accidente, llamémosle, a raíz de sus investigaciones en la antipsiquiatría. La Claro, antipsiquiatría es un movimiento que empezó en Trieste, y que, bueno, tiene también sus expresiones en Francia, bueno, eso, ¿no? bueno, y vos recalcás también que es un movimiento que tuvo su auge en los años 70, ¿no? Justamente. Claro, y que en general estaba llevado adelante por personas de izquierda. Ah, Entonces me pareció que calzaba bien, digamos, con el ámbito en que sucede la novela. claro, está bien, es una novela y no nos olvidamos nunca de que estamos leyendo una novela, además excelentemente escrita, ya hablaremos de eso. Y es cierto, pero también hay denuncia de un montón de situaciones, aunque no sea el Sí, objetivo del claro. libro, la Sí, denuncia está. Y sí, el sí. confinamiento de Hay cualquier mucho, mujer que sí, sonara distinta o rara iba a parar, vos decís, en absolutamente. un momento decís hasta por cuestiones de herencia en muchos casos o tantas otras cosas, ¿no? Absolutamente. El Y que eso, molestaba bueno, se lo claro, eso es internaba. también. Claro, y eso es también la realidad de nuestras historias, lo que ha pasado con las mujeres, ¿no? Bueno, en la novela hay muchos confinamientos, el de la locura, el del hacinamiento, el del incilio, el de la pandemia también, o sea, muchas maneras de encierro. Mira, en estos días estaba leyendo acerca de las mujeres partisanas italianas, y bueno, cómo fueron apartadas, digamos, no reconocidas por el movimiento partisano, sino hasta muy recientemente, Claro. ahora empiezan a aparecer con sus nombres. Es una constante en la cuestión de las mujeres. Bueno, vos lo sabés, los libros que has escrito, las escritoras rescatadas, Es bueno, verdad. todo tiene que ver con eso. Tantos años Mm. de indiferencia absoluta, ¿no? Olvidos. Sí, Olvidos, sí, sí. llamémoslos olvidos. Esta es una novela sobre mujeres, vamos a decirlo así. Es una novela de mujeres Así es, sí. y sobre Así es, madres, sobre la maternidad también. El hombre o la así paternidad es. aparecen muy de costado Sí, y poquito, diría yo. porque la maternidad en las mujeres hace más compleja la vida de las mujeres. Claro. Bueno, porque una mujer que no es madre tal vez puede tomarse unas maneras, digamos, más parecidas a la de los varones, pero la maternidad, digamos, ancla en algún lugar en la necesidad de cuidar al otro. Por supuesto, todo tiene sus excepciones, pero en general, Ujú, en líneas generales, em, hay más posibilidad de aprisionar a las mujeres o de que la propia vida claro, nos aprisione ujú. cuando somos madres, Y ¿no? tomás tres generaciones en la novela. Es la historia de una, vamos a decirlo, Así. es la historia de una mujer militante de izquierda que empieza desde los años 70 y la clandestinidad Mm, y termina en la pandemia, aparece la pandemia en la novela. sí, Pero además está la historia de su sí, hija y la sí, historia de su madre, o sea, son tres, ¿no es cierto? sí, sí, Eh, sí, así la es. novela está, el grueso de la novela está contado por la protagonista, que es esta persona de la que ahora vamos a hablar más. Pero las partes en que aparece la madre de ella y la hija de ella, Diana creo que se llama, tienen otro tono Sí, totalmente. El tono de la novela distinto, lo más marca, poético. es más poético, menos coloquial, ¿no es cierto? Sí, claro. Son como esas dos vertientes entre lo coloquial, que, bueno, me parecía a mí en lo coloquial, en la oralidad, el impulso narrativo lleva hacia adelante, no Sí. detiene, digamos, tiene como una cierta premura en el avance del relato. En cambio, cuando uno trabaja una lengua más poética, que además está en tercera persona, que es la parte en que se focalizan la hija y la madre de la narradora principal, digamos, como la lengua trabaja de otra manera, el relato me parece que se vuelve más moroso, más Ujú. detenido, me da la impresión, o era la intención. No, es así. Ahora vos
me has dicho alguna vez acá, y te lo pregunto con respecto a esta novela, decís que empezás sin tener un plan totalmente concebido previo de a Sí, dónde va la novela, cómo termina, sí, digamos. En este caso fue sigue igual. siendo así. Sí, sigue siendo así. ¿De qué Sigue surgió siendo esta así. novela? Eh, ¿Surgió desde dónde? ¿Empezaste con qué? con una frase que Eh, yo le dije a alguien, una frase acerca de mi propia vida. eh, Y bueno, esa frase echó a andar un modo de relato que yo pensé que me iba, otras veces me ha pasado lo mismo, pensé que me iba a alcanzar esa voz para llegar a algún lugar, para contar una historia completa. Y en algún momento se produjo una interrupción, una cesura, me suele pasar, y hubo un hiato ahí de tiempo en que no escribí y cuando quise retomar, en lugar de esa voz que no encontraba yo, no podía escuchar que me dijera más cosas, mm, después sí reapareció. Entonces me volví a la hija, cosa que también me suele pasar, mm, moverme de ángulo, ¿no? claro. Entonces, a ver, ¿qué pensará, qué podría pensar la hija de una mujer que ha vivido así y que la ha tenido en esas circunstancias? Y bueno, y luego lo de la madre era un borrador que yo tenía yo tengo muchas cosas abandonadas en la computadora o guardadas, como se llame, y en algún momento había pensado en una especie de biografía de una mujer de la generación de mi madre. Ficcional, pero con algunas cosas, digamos, de esa vida. Mm, Y entonces fui a ese archivo y lo retrabajé en función de la historia. mm, Después volvió la narradora, después, bueno, apareció lo del asilo daba vueltas, incluso intenté sacarlo porque se lo di a leer a una amiga y me dijo, eso está de más, una amiga escritora, pero ujú. necesité volver. Muchas veces también me pasa así, y cuando algo pide volver, es porque es pertinente. Y Tiene bueno, se sentido, claro. vinculó finalmente con la historia de Roquina. Claro, seguro. Pero además la novela permite eso, ¿no es cierto? Incorporar, irse del tema, Sí, volver. sí, claro, también debo decir que, claro, bueno, en este caso la escribí a lo largo de 2 años, Ujú, pero otras veces ha sido más tiempo, otras novelas. En parte porque la última parte la escribí el 2020, el año de la claro, pandemia, claro. y creo que por eso entró también la pandemia ahí. Me llamó la atención Este, porque, y entonces, digo, está empezando a entrar la pandemia en la claro, literatura, ¿no? Que tampoco hay tanto todavía. claro. Eh, Sí, claro, sí. claro, no está tanto todavía, es verdad. Pero quiero decir, uno está 2 años con una novela, o 3 o 4, y entre tanto suceden cosas, y esas cosas que suceden a veces entran en lo que uno Claro, escribe, ¿no? seguro. La novela es porosa, la novela es incluyente, digamos, permite hacer muchas derivas. Seguro que sí. Ahora vos decías recién, surgió de una frase que remitía a mi propia vida. En cierta manera, indirecta, pero tu vida entra en tus novelas. Y en este caso también, ¿no es cierto? No te digo que sea una novela Sí, del yo, sí. ni mucho menos, pero hay elementos propios. mm, No, claro, sí, porque no es una novela del yo, porque lo que a mí me interesa contar no es mi propia vida exactamente, que no sé tampoco si es tan interesante, pero sí que la experiencia, lo vivido, que ha sido mucho y en mi caso ha atravesado distintos sectores sociales por cuestiones de la vida misma, digamos, he estado en distintos contextos y he vivido de muy distintas maneras en distintas épocas de mi vida. Eso entra como en una especie de depósito de archivo emotivo personal que me permite alimentar a los personajes, a Claro. veces de una manera que se puede ver como más próxima
y otras veces de una manera más solapada, pero digamos, mi investigación, si se quiere, es es mi propia vida, lo que me sucedió a mí, pero también lo que vi, lo que escuché. Tengo mucha memoria emotiva, ¿no? Lo único que fui a ver de una manera así como una pequeña investigación, no sé si la palabra es investigación, pero fui a releer cosas de la antipsiquiatría, del aborde, Claro. de Deleuze Guattari, del grupo de la antipsiquiatría de Trieste, un poquito para refrescar, digamos, la memoria que yo tenía de aquellas épocas, ¿no? De Claro, aquellas seguro, lecturas. seguro. Pero, por ejemplo, vamos a decirlo, la protagonista es una militante de los 70 y empezamos, la novela empieza desde ahí, ella está clandestina en una especie de hotelucho Sí, muy elemental. Vos no fuiste una militante sí. activa en los 70, por lo menos hasta donde yo sé. Yo fui una militante de un del Centro de Estudiantes Claro, de Filosofía y Letras cuando era muy joven, porque yo cuando tenía una militancia estudiantil, digamos, sería. Cuando yo tenía 21 años fue el golpe de Estado, así que estoy hablando de cuando tenía entre 17 y 20 años. Este, Solo eso. Algunas personas me preguntaron por qué había puesto la organización con mayúsculas sin claro. precisar qué era. Bueno, por el afán, primero porque no se condice con mi propia modesta militancia estudiantil, Esta es una pero militante también de la porque lucha armada, ¿no es cierto? La protagonista de la claro, porque novela. si uno pone la organización, tampoco, claro, si uno pone la organización, puede caber mucho ahí. En cambio, si uno nombra qué organización, una Claro, organización precisa, hace claro. un recorte. Bueno, y yo, bueno, quería ver eso. A mí me interesa a la hora de escribir la gente, los personajes reflejos de gente común, digamos. No qué pasó con, como diría, porque esta mujer sería una militante de una organización, sí, pero seguramente no una conductora, sino una militante un poco de base, digamos, ¿no? Sí. Tanto es así que no tiene resguardo, nadie la salva, por decir, ¿no? Sino que está Ujú. ahí, bueno. Entonces, a mí me interesa esa zona, una zona, eh, ¿cómo diría? No heroica por una parte, no en un espacio de dirigencias, sino en la sociedad común. Y más que lo que ella hubiera hecho, me interesaba lo que ella podía ver de esa gente que pasa por el hotel. Que no todos son militantes, pero todos son gente rota, gente en los márgenes, digamos, gente en problemas. Ujú. Entonces, me interesaba sobre todo eso, ese mundo, ¿no? Mostrar ese ambiente y Que ese ve, mundo. al estar ella ahí en ese lugar, Ujú. que ya no es el lugar de una estudiante, no es el lugar de una casa de militantes, ella está en ese lugar precario y ahí puede ver a otros precarios, otros rotos de este mundo. Eso me Que están interesaba. totalmente mostrados, claro, es todo lo que sucede en ese hotel, ¿no es cierto? Claro, y un hotel también, un hotel de paso, un hotel de citas, un hotel, me permitió, enseguida vi eso, que ese espacio podía ser interesante para que pasara por ahí mucha gente. Claro. Y entonces, bueno, hice pasar por ahí a gente que por ahí, digamos, me traía ecos de algunas personas que he conocido en la A vos vida. recién decías que Bueno, pasaste por situaciones muy distintas en tu vida. En una época sí, viviste en un lugar parecido a este, que eso también te inspira, ¿no es cierto? Viví en tres ocasiones en tres En épocas de mi tres. vida, una la primera infancia y otras dos en la juventud, Sí. en lugares de ese tipo, Por eso, digamos. sabés No bien eran de qué estás hoteles todos, hablando. pero Eh, sí, eso sí.
Eso es lo que le presto a la escritura. Claro, claro. Vos me dijiste una vez acá en el programa que todos esos lugares diferentes que has transitado en tu vida te sirven muchísimo para tu literatura. ¿No es cierto? Sí, ahora son una riqueza. Claro, ahora que ya Ahora que pasó. Claro. Ahora que ya pasó. Vos sabés que, viste que Ítalo Calvino dice que no se escribe desde la herida, sino desde la cicatriz. Bueno, claro, claro. cuando uno está cómodo en su casa, acá estoy calentita en mi casa llena de libros, puedo recordar algunas de esas cosas y alimentar mis ficciones. Y alimentar la fantasía, porque la protagonista de la novela tiene una chica chiquita en esas circunstancias y bueno, es todo realmente muy, muy precario, ¿no? Pero es una manera también de dar voz, ¿no es cierto?, a toda esa gente y a esa comunidad. Citás a varios autores, hay citas de Annie Ernaux también, que yo sé que a vos te interesa mucho, el premio Nobel. La adoro, me encanta. Sí. Bueno, la perseguí, la busqué y la leí bastante antes de que ganara el Nobel. Me gusta mucho ella, me gusta el sentido sociológico de lo que escribe, digamos. Ahí sí, la escritura del yo, bueno, ella, esto que ella hace, que es muy interesante porque ella sí habla de sí misma de un modo impiadoso, durísimo. De un modo no ficcional, durísimo, se pone a ella misma como garantía de un sector social, de una tránsfuga social que pasa de una clase social a otra, pero la gracia está en que se puede mirar de un modo despiadado, cosa que no todo el que escribe sobre sí, en el sentido autobiográfico, es capaz de hacer, ¿no? Seguro. Esa es su grandeza. Seguro, pero además, bueno, la propia memoria distorsiona, ¿no es cierto? Saca, pone, embellece, hace muchas cosas. Sí, claro. Claro. María Teresa, y esta novela salió, no sé, antes de la Feria del Libro, calculo, en marzo habrá salido. Salió en febrero. Claro, salió en febrero a librerías. Sí. Ya desde esa época, en febrero estábamos de vacaciones, pero desde marzo queríamos encontrarnos y no llegaba el momento. Tenés mucha actividad en Córdoba, además de que estás viajando, tenés actividad. Sí, tengo muchas, muchas cosas y bueno, sí. ¿Seguís con el rescate de las mujeres escritoras? Había una colección ahí que están publicando en Córdoba, ¿no? Estamos hermanadas en ese amor. Sí, mucho. Ahí lo hacemos con Juana Luján y Carolina Rossi en la editorial Edubín. En la feria pasada en Buenos Aires hicimos una actividad de una presentación de las narradoras en el stand de la red de editoriales universitarias. Me acompañó ahí Tania Diz, que es prologuista de uno de los libros de la colección. Bueno, estamos muy entusiasmadas. Ahora está al salir un nuevo libro de una nueva escritora, una escritora que no hemos sacado hasta ahora. ¿Podemos saber quién es? Sí, es Nira Echenique. Nira Echenique tuvo una presencia importante en los 60, en los 70. Luego hubo un tiempo de silencio. Y publicó una novela en el 2000 o 2001, que no sé si fue tan oída, y dejó una novela inédita. Fue también una gran poeta, y dejó una novela inédita que la había presentado en un concurso poco antes de morir, y se llama La Casa de las 3G, y esa es la que vamos a publicar, que va a salir en nuestra colección. Y aprovecho para agradecerle enormemente a Lucía Larayone, que fue amiga de ella. Mirá. Y a través de ella conservó el manuscrito y a través de ella llegamos a esa novela inédita. Qué bien, bueno, me alegro, ya la veremos. Supongo que mandarán para acá, para Buenos Aires. Sí, pronto. Bueno. Por supuesto, no sé cuándo venís por acá, pero cuando vengas siempre estás invitada, nos avisás y te das una vuelta por acá por los Siete Locos personalmente, ¿eh?
Cuando vengas a Buenos Aires. Muchas gracias, Cristina. Al Cuando esté contrario. por ir, te aviso. Avisa. Bueno, y mientras tanto tenemos Aldao, acuérdense, la última novela excelente de María Teresa Andrueto. Hasta pronto, María Teresa. Chao, hasta pronto. Hasta Chao, pronto. chao. Bueno, hacemos el primer corte, enseguida volvemos.